Bueno, buen día. Mi nombre es Iván Camilo Vega Ortiz. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Multimedia. En este caso voy a hacer la presentación del numeral D de la tarea número 3 de física. Entonces, dice lo siguiente. Análisis de un resultado experimental. Un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una caja de masa M, la cual dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado con altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 4. Se considera el plano inclinado es liso, es decir, que no existe rozamiento o es despreciable en este caso, y pues hay que utilizar las leyes de Newton para presentar la solución. En este caso tenemos acá como un esbozo de lo que viene siendo el experimento, ¿sí? Y dice, al llegar al final del plano inclinado, la caja continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie la caja recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. El estudiante registró los siguientes datos en cada superficie, nos muestran allí los datos y una tabla con los datos finalmente. Entonces, lo primero para abordar lo que es el problema. ¿Sí? Hacemos el análisis de lo que es el diagrama de cuerpo. Acá hice yo pues un poco de lo que es el diagrama de cuerpo. Vemos que está en la parte, digamos, del eje Y. Tenemos la fuerza normal, tenemos el peso repartido digamos, en el eje Y. Tenemos ya en el eje horizontal lo que es la fuerza de fricción y lo que es la fuerza repartida con el peso. Bien, entonces lo vamos a repartir básicamente son dos momentos principales, uno que es el plano inclinado donde no vamos a tener fricción y el otro momento ya es el plano horizontal. El plano horizontal va a tener tres momentos, que es la distancia x1, la distancia x2 y la distancia x3. Ahora, acá podemos ver las ecuaciones, lo que es la ecuación del peso con la componente pues en el eje Y, en el eje vertical, y el peso con la componente en el eje horizontal. Allí lo único que cambia es que en el eje vertical, en el eje Y, está con el coseno del ángulo y en el eje X está con el seno del ángulo. Bien, entonces para lo que es el primer momento, el plano inclinado, la fricción la despreciamos, entonces va a ser cero y por lo tanto la sumatoria de fuerzas, aplicando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas tendríamos que la aceleración viene dada por gravedad por el seno del ángulo, de la inclinación. Cuando la caja termina de recorrer la rampa ya a una velocidad, esa velocidad viene dada por lo que sería, bueno, normalmente sería velocidad al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por la distancia, pero en este caso la distancia, por ser un triángulo rectángulo, la calculamos con funciones trigonométricas y vendría al reemplazar esas funciones trigonométricas, tenemos que la velocidad al cuadrado es 2 veces la gravedad por la altura, es decir, la velocidad no va a depender de la masa. Muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, al hacer ya con esta velocidad, al hacer la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para lo que es el segundo momento, lo de la distancia x1, x2 y x3, vamos a obtener que la aceleración, en este caso que es la aceleración negativa, porque estamos hablando de la fuerza de fricción, que acá ya no la estamos despreciando, viene dada por el coeficiente μ de fuerza de fricción por la gravedad. Veamos que acá tampoco es relevante la masa. Y por último, entonces, acá hacemos pues el proceso de las ecuaciones, reemplazamos la aceleración como la veníamos dando, utilizamos las funciones cinemáticas, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, reemplazamos la aceleración por el μ de fricción por gravedad y aquí nos viene dando que el coeficiente μ de fricción está dado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la distancia recorrida. Bien, entonces acá digamos que podemos reemplazar esa velocidad al cuadrado porque ya la teníamos, la habíamos tenido en cuenta en una ecuación anterior donde la despejamos y tenemos entonces que la velocidad al cuadrado, como era 2 veces por gravedad por h, al despejarla cancelamos la gravedad y cancelamos el 2 y nos queda que el coeficiente de fricción es igual a la altura del plano inclinado por la distancia recorrida. De esta forma, pues ya hacemos el cálculo de las tres
los tres coeficientes de fricción, ya que pues los tres planos tenían una rugosidad diferente. Bien, ahora vamos a dar respuesta a lo que es las preguntas. ¿Cómo cambiarían los resultados experimentales si se duplicara la masa? Como la masa no tiene relevancia ni en la aceleración ni en el coeficiente de fricción, no sería relevante, no habría inconveniente al duplicarla, triplicarla o incluso reducirla. Si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la caja al final del plano inclinado? Si el ángulo de inclinación aumentara, la aceleración, que está dada por el seno del ángulo, ¿sí? Aumentaría. Bien, pero si este ángulo cambia la altura de la caja, entonces la velocidad sí se vería afectada, pero si no cambia la altura de la caja, la velocidad no se vería afectada porque no está en referencia directa con el ángulo, sino con la altura de la caja. Para la tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el tiempo? Bueno, utilizamos acá lo que son nuevamente las ecuaciones de cinemática. Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y reemplazamos con la aceleración que ya traíamos nosotros con el coeficiente de fricción. Al reemplazarlo tenemos que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre el coeficiente de fricción por la gravedad, lo que nos dice que son inversamente proporcionales, es decir, si reducimos la fricción, si el coeficiente de fricción, el tiempo va a aumentar y a mayor tiempo mayor será el recorrido. Entonces, estas serían como tal las preguntas. Muchas gracias.